Bueno, hoy de mañana estuvo por acá Pedro Bordaberry, el candidato favorito en las encuestas del Partido Colorado. Se fue de acá a Océano FM, donde estuvo debatiendo con José Amorín Valle. Allí no estaba el tercer candidato del Partido Colorado, que es Manuel Freire Silva, hombre que fue senador en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti entre 1985 y 1990. Ya antes había empezado a participar de la actividad política, oponiéndose a la dictadura, oponiéndose en 1980 al proyecto de reforma constitucional de los militares, en 1983 fundando el semanario Jaque, opositor de la dictadura justamente en ese final. Fue electo por la lista 89 en 1984 en el gobierno de Sanguinetti. Se llamaba la 89 Ballista. Exactamente. En 1994 fundó la revista Postdata. Hubo un episodio allí con la justicia, fue procesado con prisión, pero después la justicia dio marcha atrás con la acusación y archivó el caso con la inocencia de Flores Silva. Y esto fue en el año 2001. En el 2004... de alguna manera volvió a la política actuando como convencional del Partido Colorado, pero ha vuelto más firmemente en este último periodo. Ya lo tuvimos aquí en el año 2012, estuvo trabajando también antes en el capítulo uruguayo de Transparencia Internacional entre el 2005 y 2010. Hoy finalmente es candidato por el sector llamado Ala Ballista dentro del Partido Colorado, integrado por la Corriente Ballista Independiente, específicamente su sector, pero con la intención de ampliar ese espectro. Ha aparecido marginalmente en alguna encuesta, generalmente no se lo menciona, pero además ha tenido una presencia, Jaime, muy importante, y lo hemos comentado, en la calle en las últimas semanas. Mucha presencia, sí, en la cartelería. Con carteles que a mucha gente le llamaron la atención, además por lo que decían, además de tener el rostro bien grande de Flores Silva. Izquierda republicana. Dale vallismo al Partido Colorado, vallismo social, ¿verdad? Y manejar el concepto de izquierda. Exactamente, dentro del Partido Colorado. Bueno, es uno de los tantos temas que tenemos para conversar con Flores Silva, a quien tenemos el gusto de recibir en esta hora de cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Flores Silva? Bueno, un gusto estar con ustedes, estar con Jaime y contigo y con la audiencia de ustedes, que es tan importante. Bueno, empezábamos hablando un poco de esto de izquierda republicana. Recuerdo que nuestro compañero Gustavo un día llegó temprano y decía, yo ya estoy entreverado, ahora me dicen que el Partido Independiente es de derecha, me aparecen carteles del Partido Colorado que son de izquierda. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde ubicamos a cada uno? Bueno, el principal hombre de la izquierda republicana ha sido José Valle Ordóñez. La tradición republicana es una tradición colorada. La promovió mucho Giuseppe Garibaldi, que trabajó con el Partido Colorado durante un lustro, y el ajuste socialdemócrata que hizo de esa tradición Valle Ordóñez, y construyó la identidad de buena parte del país en el siglo XX. Ahora, entonces, sí. Hay una izquierda socialista y hay una izquierda republicana. Eso no es un tema uruguayo, es una cosa que se distingue en todos lados del mundo. Claro, A ver, sí. por ejemplo, la izquierda republicana cree que lo político está por encima, cree que lo jurídico está por encima de lo político. La izquierda socialista cree que lo político está por encima de lo jurídico. Nosotros creemos en el imperio de la ley. Nosotros creemos tanto en el imperio de la ley que nos importa que las leyes sean constitucionales. El izquierda socialista ha sido una usina de generar leyes inconstitucionales, y eso ha sido hasta tan punto grave que ahora, en el último episodio con la ley de responsabilidad penal empresarial, como no se pusieron de acuerdo los diferentes sectores del frente, acordaron que iban a hacer una nueva fórmula después que se declarara inconstitucional la ley. Es decir, la inconstitucionalidad de la ley se pasa a ser un tema de la agenda cotidiana de la izquierda socialista. En cambio, la izquierda republicana, bueno, nosotros creemos, para no ser más largos, creemos en la separación de poderes y en el respeto a la justicia, y obviamente ha habido un tema con la Suprema Corte de animosidad muy grande. Creemos en las licitaciones, en fin, que el Tribunal de Cuentas tiene que ser respetado de otra manera. Nunca, hasta, la república es el control también, ¿no? La separación de poderes, el control. El Tribunal de Cuentas ha estado, por ejemplo, el sistema de la regasificadora en contra, o ha estado el tema del Carrasco en contra, de licitaciones de $100 millones, o de más de $1.000 millones ha estado en contra, o en Arantelí se quiere saltear al Tribunal de Cuentas. Entonces, es un tema de concepción que no nos permite a nosotros concebir la izquierda en términos de igual posibilidad de acceso
a sí concebir al mismo tiempo republicana. Porque desde el gobierno, el propio presidente Mujica y figuras preponderantes como el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que en los últimos días también lo dijo, se reivindican algunas de las reformas que se han llevado adelante como vallistas. En cambio ustedes dicen, el vallismo es la izquierda de la libertad. Sí, estamos hablando en términos de izquierda por un lado, con respecto a la ley de la separación de poderes, al contralor de las cuentas del Estado, a la libertad de prensa, al respecto a los plebiscitos, por ejemplo. ¿Libertad de prensa piensa, por ejemplo, en la ley de medios que se está estudiando? Sí, pero estoy marcado por el episodio en que el presidente Mujica un día llamó a los presidentes de las empresas públicas, ilegal, pues presidentes autónomos, ¿no? A casa de gobierno, presidente Ante, Lute, CAP, etcétera, Banco República, etcétera, y le dijo que no se le diera publicidad del Estado a ninguna medio de comunicación que tuviera crónica policial. Estaba el tema de la inseguridad. O, digamos, historia, porque, por ejemplo, también cuando la esposa del presidente, la senadora Lucía Topola, que entró a tener a vicepresidente, sostiene que las Fuerzas Armadas quieren ser rentistas, se está violando la neutralidad de quienes tienen monopolio del uso de la violencia en una sociedad que tiene que ser neutro necesariamente, sobre la República. Ahora, al mismo tiempo, yo digo, ni izquierda sin república, ni república sin izquierda. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, del lado republicano tiene que haber propuestas sociales, dicen los papeles, darle vallismo social al Partido Colorado, que es lo que no es importante. Entonces, es un vallista. Un vallista es alguien que naturalmente es republicano, pero sobre todo tiene ingeniería social. Lo que pasa es que allí Floresilva, parece haber perdido terreno el Partido Colorado entre los votantes de izquierda. ¿Cuándo perdió ese lugar que ocupó gracias a Valle de Ordóñez? Bueno, digamos, el sistema histórico tenía 4 actores, herrerismo y blancos independientes, devenidos luego en mulsonistas, y colorados conservadores y vallistas. Y se daba un cruce natural por el cual vallistas y blancos independientes históricamente se aliaban. Ahora bien, de los 4 actores uno salió muy mal herido, bien o mal, salió muy mal herido de la crisis económica del 2002, el vallismo. Yo creo que mal, porque si se hubiese hecho lo que quería la oposición, o parte de la oposición, que era el default, el pago de la deuda, el país estaríamos ahora todavía como Argentina, y se dejó, sin embargo, se entregó un país en paz, no como el caso argentino, que cayeron 5 presidentes, 5 ministros de Economía, y fue toda una cosa que hasta ahora no van a arreglar, sino que se entregó el país en paz y con las cuentas creciendo. Ahora, lo cierto es que el vallismo, que el Partido que tenía un 30% en 2000 pasó un 10%, y el Frente Amplio que tenía un 30% en 2000 pasó un 50%. Entonces es obvio que allí se perdió un lugar que hay que recuperar. Se recupera de 2 maneras. Se recupera primero porque hay una decepción, para empezar por el concepto, por esta conducta o esta matriz antirrepublicana de una parte, digo, salvo decepciones, gente honorabilísima que desde el punto de vista conceptual es republicana, en el frente, pero digo, en términos generales. Entonces, pero también se recupera con propuestas vallistas. No se puede hacer vallismo sin propuestas vallistas. Entonces, por ejemplo, un vallista tiene que tener un automático puesto. ¿Cómo se arregla el regulación? O un automático puesto. Ahí estamos perdiendo un poco la señal, Floresilva. Ya quiero volver exactamente a eso, porque comentaba al principio que lo que quiero preguntarle es cómo en concreto se puede bajar a tierra al vallismo del siglo XXI. Pero antes, además de reivindicarlo fuera del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado, creo que prácticamente todos hoy dicen ser vallistas de una manera u otra. Y lo invito a escuchar un segundo lo que nos decía Fernando Amado justamente hace un par de semanas en este ciclo electoral al respecto. El que capaz está más lejos de Valle Ordóñez y las ideas de Valle Ordóñez, igual por cómo lo moldea la sociedad uruguaya, termina teniendo algunos reflejos vallistas en el más profundo de los sentidos. Entonces, esa es una victoria del vallismo a nivel macro, ¿no? El tema de pelear, saber quién representa mejor el vallismo, y me parece que es una pelea o una contienda que a veces ridiculiza, me parece a mí, ¿no?
el valor real de lo que es la discusión, en todo caso ideológica, ¿no? Porque más bien, en vez de practicar el vallismo o que la gente sienta por las acciones que hace uno, que uno puede ser más genuino representante del vallismo, la pelea es más por el eslogan de a ver quién es más vallista, ¿no? ¿Es solo un eslogan o hay algo más? Me pregunta bien. Sí. No sé si en esa parte de la entrevista con el diputado Amado. No, mire, usted pasa un pedazo de la cinta hay una vieja disputa entre propuesta vallista, es decir, la candidatura de Morín y el tema de Bordaberry, sobre si puede haber vallismo en el Bordaberry. Pero también hay connotados ciudadanos que son vallistas y se sienten vallistas y están con el organismo conservador que claramente lo representa el doctor Bordaberry. O sea que para mí el vallismo pasa por otro lado. Ahora, lo cierto es que esta disputa nominal, yo no me anoto porque me parece que el tema no es los derechos de autor del vallismo, el tema es otro, el tema es la propuesta. Ahí está. ¿Y cuáles son propuestas hoy? ¿Cuáles son propuestas vallistas en el siglo XXI? Educación, 2 de cada 3 muchachos no termina el liceo, y que termina, la mitad de ellos no aprueba una prueba de comprensión lectora y matemática básica. Entonces, si no hacemos algo con eso, en realidad no hay país. El viejo modelo por el cual este país de inmigrantes, la educación buena, levantaba a la gente para arriba, se murió. Salvo que arranquemos de vuelta con la educación. ¿Qué hace un vallista? Primero, nosotros somos, reitero, venimos de los inmigrantes, tenemos en la rutina la capacidad en nuestro ADN, la capacidad universalista, mirar el mundo. Miramos el mundo, metemos qué silvestre, cómo se adecua en Uruguay. Bueno, ¿cómo hace eso, por ejemplo? Tenemos un país, Corea, otro por Finlandia, terminan secundaria el 96%. Es decir, hay 60 jóvenes uruguayos que por haber nacido en Uruguay no terminan liceo, porque si hubiesen nacido en Corea no terminarían en cualquier país de Europa. Entonces, ¿qué hacen los coreanos? ¿Qué hacen los finlandeses? Un concepto que no se está discutiendo. A mí me asombra en este debate político las cosas que no se discuten. Voy a hablar de 2 o 3. Primera, liceo de tiempo completo. Con eso resuelven el tema en buena parte del mundo. Liceo, educación inicial, al mismo tiempo formación en oficios, en toda la educación pública, entre los 13 y 16 años, un oficio. ¿Por qué? Porque el muchacho, si no se le da un oficio en el barrio diferenciados, y si no se le da la posibilidad de que al terminar el liceo sea carpintero, sea electricista, tenga un piso de 18 o 20 mil pesos, y no va a ir al liceo, se va a quedar perdiendo la barraca por 5 mil pesos para alimentar a sus hermanitos. Y si uno tiene las dos cosas, si uno tiene liceo y tiene educación en oficios, tiene que tener alimentación. ¿Por qué Finlandia alimenta a sus liceales y nosotros no? Y si uno tiene además, tiene a los muchachos 10 horas en el liceo, y los separa de muchas veces de ambientes en el cual ahora hemos juntado las maquinitas de la timba con con la distribución de drogas y el alcohol. Si uno logra separar 10 horas, no solamente tiene que tener educación inicial, tiene formación en oficio, tiene que tener alimentación, sino que tiene que tener deberes asistidos. ¿Por qué? Porque el modelo actual parte de la idea de que el hogar es coeducador, y el hogar no es coeducador en la medida que la madre trabaja. Y entonces eso lo tiene que hacer eso. Ahora, esto pasa en el mundo, no está en la agenda uruguaya. Tampoco está en la agenda uruguaya, segunda propuesta ahorita. ¿Qué hacer con la pobreza? Porque el Frente Amplio, que tendrá la mejor intención del mundo, la política contra la pobreza consiste en agarrar un montón de dinero, un ventilador, y prender el ventilador y tirar el dinero como caiga. Después aparecen los estudios del propio Mires, donde decenas de miles de uruguayos que debían recibir el Mires y no lo reciben, y decenas de miles de uruguayos no deberían recibir el Mires y sí lo reciben. Una de esas frases que ustedes han tratado de justamente imponer en los carteles para tratar de transmitir esas ideas es: donde hay pobreza, no hay libertad. ¿Qué hacer entonces con las políticas sociales? Mire, lo que hace el mundo se ha dado cuenta que el gran fragmentador de la sociedad es el Estado. El Estado trata mejor a la gente que tiene
acomodada socialmente que a los carenciados. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, sí, lo escuchamos. No, hubo un pitito por eso. Entonces, se da vuelta la matriz, se lleva el servicio del Estado, se lo lleva a las trincheras de la pobreza. Lo que llaman plazas de integración social. Montevideo precisa 25 plazas, 23 plazas, celebrando el núcleo de pobreza. En Montevideo precisa otro tanto. Es decir, plazas en las que yo tengo. La escuela de tiempo completo se discutió 20 años y ya al final hasta el Partido Comunista la aceptó en el último congreso. Los 18 tiempos completos los ponen, se habla. Pero tienen que estar también los juzgados, los defensores de oficio, tienen que estar en los barrios, tienen que estar las clínicas de rehabilitación de adictos, más comisarías o subcomisarías, tiene que estar el Estado en la trinchera donde está justamente la pobreza, no ofreciendo pescado como es la política populista, sino enseñando a pescar. Y para enseñar a pescar hay que educar, y hay que tener acceso a la justicia, y hay que dar seguridad, y hay que dar salario. Y la política actual, la política económica actual, es una política que aleja a los uruguayos, salvo determinadas actividades en específico, de un salario importante. Leí ayer a la propia Constanza Moreira sosteniendo que 800.000, es una cifra del Instituto Costa Duarte, que el 800.000 uruguayos ganan menos de 14, 13.000 pesos. Sí. Entonces, que son más de la mitad de la fuerza de trabajo del país. Entonces, ¿qué ha pasado? Parecido medio en bruto. Lo que ha pasado es lo siguiente, lo que ha pasado es que un país que tenía un sueldo de $1.000 a tener de carne en el año 2004 y pasó en 2006 a $4.000 a tener de carne, y lo mismo de $100 a $500 con la soja. Un país que se llenó de dinero, pero conservó una matriz básicamente de desarrollo a través de las materias primas. Y si uno tiene un modelo de materias primas exportador, uno nunca va a tener desarrollo industrial, y entonces no va a tener salario, va a tener concentración de ingresos a matriz agraria exportadora, concentra el ingreso, como ha demostrado un estudio del Instituto de Economía semanas pasadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evidente que hay que cambiar la política económica en el sentido de estimular, como hacen los países vecinos, la industria, que solamente a través del crecimiento industrial, la industria no ha dejado de crecer en su participación en el producto en Uruguay todos estos 10 años. Entonces se trata de generar un modelo económico que tenga unas variables importantes. Como sé de la especialización de ustedes en economía, me permito hacer llegar sobre números. El sueldo de los uruguayos, año 2004, recaudación y gasto, presupuesto, $3.000 millones. Año 2014, recaudación y gasto, $15.000 millones. ¿Por qué se multiplica por 5? Porque se multiplica por 5 la exportación y los valores internacionales, y consecuentemente crece el producto y crece la recaudación. Hay dos preguntas en política que hacer. Primera pregunta: señores que se han beneficiado en el gobierno la posibilidad de hacer, ya no con $3.000 millones, sino con $12.000 millones nuevos, para llegar a $15.000 millones. ¿Qué hicieron con eso? ¿Arreglaron la seguridad? ¿Arreglaron la educación? ¿Arreglaron el salario? No. Lo que ha pasado es que se metieron 60 o 70.000 funcionarios públicos. Lo que ha pasado es como vivido la década de la dilapidación de dinero. No me interesa hablar, sin embargo, del pasado. Segunda pregunta que tendría que estar, temas que tendría que estar en la agenda. El Uruguay va a crecer aparentemente en torno al 3%, según dicen los organismos internacionales, en los próximos 5 años. Eso va a generar que en vez de recaudar $15.000 millones, tengamos que recaudar, se recauden $3.000 millones más. Señores de la política, ¿qué van a hacer con los $3.000 millones más? Esa es la pregunta cantada. Nosotros creemos, por ejemplo, que con la mitad hay que bajar impuestos, porque nosotros en América Latina tenemos una tasa impositiva mucho más baja en los países que están creciendo: México, Chile, Colombia, Perú, 2 de ellos con guerra civil, y están creciendo porque tienen el 20%, menos del 20% de presión fiscal sobre el producto, y Uruguay tiene el 30%, como Argentina, como Brasil. Entonces tenemos que bajar el IRPF a todos los que, eliminarlo a todos los que ganan menos que la canasta familiar, pero también tenemos que eliminar, tenemos que hacer que rentas generales paguen, como se hace en Brasil,
el aporte patronal de la industria para bajar el costo empresario y poder competir, y entonces mejorar la calidad del trabajo, y el trabajo, como dice la UIT, el trabajo decente, el trabajo bien pago. Y tenemos que darle combustible productivo al agro. Entonces, tenemos que hacer un país que, por un lado, baje su presión fiscal y la otra mitad tiene que estar naturalmente vinculada a la integración social. Tenemos que hacer las plazas de la integración social, tenemos que hacerlo en su tiempo completo, tenemos que mejorar los salarios docentes, tenemos que mejorar los salarios de la policía. Entonces, es decir, con los 3.000 millones de dólares que se van a recaudar por el crecimiento de aquí en los próximos 5 años, la oferta política tendría que ser una oferta consistente. No se habla de eso, tampoco se habla de qué se va a hacer con el petróleo. A ver, la política tiene que informar a la ciudadanía. Tenemos al British Petroleum, tenemos a la petrolera francesa Total, tenemos a la Shell, tenemos a los Reyes del Mambo, que son la empresa pequeña irlandesa que tiene el 95% de acierto y que se acaba de asociar con la empresa japonesa, que es la más conservadora, solo va donde hay petróleo. Todos apostando a que hay petróleo en Uruguay. Tenemos a la gente de ANCAP que nos dice que se pueden ahorrar de entrada los 2.000 millones de dólares, de los 15.000 millones que gastamos, 2.000 millones son para el petróleo importado. Es decir, podemos tener no solo 3.000 millones de dólares por el crecimiento de la recaudación, por el crecimiento del producto y por el crecimiento de las exportaciones, sino que podemos tener además la renta petrolera. La renta petrolera que el día que salga petróleo, ese mismo día se pasa a cobrar porque se emiten bonos, habiendo petróleo, la renta petrolera se adelanta. El país puede transformarse, pero la política tiene que tener otra altura, tiene que haber ideas sociales, como lo hizo Tiempo Completo, como la paz de integración social, tiene que haber propuestas económicas divulgadas y sensatas que la gente entienda vincularse a los grandes números del país, y que cómo se baja la presión fiscal, cómo se hace mayor integración y qué se hace con los excedentes fiscales. Ahora, si a lo largo de la campaña no se habla de nada de eso, estamos en problemas. Pero Silva, hay mucha gente que puede decir, bueno, a mí me gusta lo que está diciendo este candidato, pero yo no sé si realmente votando al Partido Colorado es que nos vamos a acercar más a estas ideas. Mariana, por ejemplo, nos escribe a través del 6900, con ese discurso antifrente ya está, lo que hace es salir a juntar votos para Bordaberry. Y bueno, a ver, nosotros estamos en un proceso histórico que lo entenderá la estimada oyente o no lo estimará, no lo entenderá, pero en realidad en los próximos años vamos a vivir la restauración, no, la reconstrucción y el relanzamiento del vallismo. ¿Por qué no hay este imaginario de ingeniería social? Porque el principal actor de esto, que fue siempre el vallismo, no está presente. Entonces queda la izquierda socialista y su populismo, y queda el sector conservador, y no está el actor vallista siendo la usina de ingeniería social. Entonces, cuando digo empezar un camino, ¿qué quiero decir? Yo no creo que el sector conservador del Partido Colorado siga como hasta ahora. Yo creo que en el sector conservador va a haber cambios importantes, porque las derrotas, la propuesta de un partido conservador y chico, la propuesta de que el Partido Colorado sea Macri, es una propuesta limitada. Fracasa una elección, fracasa las elecciones, bueno, a otra cosa. Y entonces, el actor vallista se va a tener que reconstruir en una realidad política diferente, en una realidad política donde solo va a tener sentido que haga, no se tiene que aparecer de crítica, que me perdone la oyente si me pasé de crítico, no era mi intención, te lo juro. Solo importa la capacidad de propuesta, y lo que yo quiero es, yo critico los coteletes, porque me sale en el sentido de que no se están haciendo las cosas que debieran hacerse, según creo en mi idea saber entender. Pero en realidad, de lo que se trata, es de que la política vaya de una vez por todas y finalmente sea una competencia de propuestas en que haya imaginario para arreglarle la vida a la gente. Bien, bien. Queda claro el concepto y le agradezco muchísimo estos minutos. No se preocupe por Bordaberry, no se preocupe por Bordaberry, Mariana, no se preocupe que el sector conservador del Partido Colorado no está llevando el partido al éxito, y entonces va a dar paso a otro sector, y eso es la reconstrucción del vallismo, y hemos instalado en la opinión pública la izquierda republicana. Darle vallismo al Partido Colorado, e invitamos a la gente a poco día de la televisión que nos acompañe. Muchas gracias, estimados amigos. Por favor, un gusto tenerlo con nosotros. Manuel Pérez Silva, ex senador del Partido Colorado y candidato del ala vallista, pasaba por esta hora de cierre. Hora de cierre.